Señor, gloria a nuestro Dios que nuevamente nos tiene acá reunidos, disfrutando este gran privilegio. Esperamos pues agradar a nuestro Dios en esta mañana, ¿verdad? Es lo más importante, es lo que queremos, para eso vinimos, para agradar a nuestro Dios. Les ruego que mantengan sus Biblias abiertas en San Juan 3. San Juan capítulo 3. Aquí tenemos la historia del Nicodemo, ¿verdad? Dice en el versículo 3, por ejemplo, San Juan 3:3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Padre Celestial, te invocamos para darte honra y gloria, para bendecirte, mi Dios. Por tu amor, por tu misericordia, seguimos aquí presentes, Señor. Y Padre, esperamos agradarte con todas las cosas que estamos acá haciendo. Necesitamos que tu Santo Espíritu nos dé la sabiduría para meditar en tu palabra. Y lo que vayamos a decir sea conforme a tu palabra y conforme a tu santo propósito, mi Señor. Te ruego, mi Señor, que bendigas a los hermanos presentes, que protejas a los que no pudieron venir, y tus bendiciones para nuestras familias, para toda tu iglesia y para tus hijos. Necesitamos, Padre, que tu Santo Espíritu nos dé la sabiduría para meditar en tu santa palabra y para decir las cosas que estén conforme a tu santa voluntad. Pedimos tu dirección, Padre, y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a hablar entonces del nuevo nacimiento. Del nuevo nacimiento. El tema central del Nuevo Testamento. El tema indispensable, lo más importante que hay para la iglesia, ¿verdad? Igual que el Señor Jesucristo es el personaje central de toda la Biblia. La honra y la gloria sea para Él. Amén. El tema central de la Biblia, el nuevo nacimiento. Me he dado cuenta que hay personas en algunas iglesias, esperamos que aquí no, ¿verdad? Que tienen tiempo, tienen años de estar oyendo la palabra de Dios, pero no entienden, no han comprendido quién es en realidad el Señor Jesucristo. ¿Qué hizo por Él? ¿Qué hizo por todos? Y no entiende qué es el nuevo nacimiento. A veces se hacen llamados así muy motivador, que reciba a Cristo, que nazca de nuevo. Pero mis hermanos, para pedirle a alguien que reciba al Señor Jesucristo, primero tenemos que explicarle bien quién es el Señor Jesucristo, la razón de por qué tuvo que venirse del cielo y por qué tuvo que permitir que lo destrozaran en la cruz de Calvario. Y si decide no creer, bueno, ya es cosa de verdad. Sí, queridos hermanos, le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, si no naces de nuevo, ni siquiera puedes ver el reino de Dios, menos entrar en él. Y, hermanos, para entrar en el reino de Dios,
Para entrar al cielo es necesario que entremos a la iglesia, no al templo, ni siquiera al grupo, a la congregación. De entrar a la iglesia es de entrar al cuerpo del Señor Jesucristo. Y para eso se necesita nacer de nuevo. Hermanos, Nicodemo no pudo entenderlo de momento, ¿verdad? Ni nadie podía entenderlo. Nadie puede entender, nadie podía, bueno, ahora sí, nadie podía entender lo que es el nuevo nacimiento hasta que el Señor Jesucristo fuera sacrificado en la cruz del Calvario, resucitara y se fuera al cielo, para que viniera el Espíritu Santo. Hasta allí, hasta sus mismos apóstoles, los que más lo conocían a él, hasta allí no podían entender eso. Es el Espíritu Santo, pues, quien nos hace conocer quién es Jesús, quien nos hace entender por qué tuvo que venirse a la tierra y comprender y aceptar qué hizo la cruz del Calvario. Sí, mis hermanos, hasta que el Espíritu Santo bajó y fundó la iglesia, conforme dice la palabra de Dios en Hechos 2, capítulo 4, hasta allí empezaron las personas a ir entendiendo qué es nacer de nuevo. Sí, mis hermanos. Nacer de nuevo o el neonacimiento o recibir a Cristo, como quieran decirlo, es el único requisito para ir al cielo. El único requisito para ir al cielo. Sí, hermanos, pero para ese requisito se requiere de hay que dar algunos pasos espirituales, ¿verdad? Vamos a ver. En el orden de Dios, en el orden del Nuevo Testamento, dice la palabra del Señor que para cumplir el primer paso para llenar ese requisito del nuevo nacimiento, el primer paso es escuchar la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que es escuchar, pero ¿qué parte de la palabra de Dios? Algunos le dan qué lindos los salmos, qué importantes los proverbios, todo eso sí. Pero para la iglesia todo eso es secundario. Si primero no ha experimentado lo que es el nuevo nacimiento. Escuchar el Evangelio. Dice Romanos 10:17. ¿Cómo es que dice que la fe es por qué? Por oír. Pero es importante eso. ¿Qué parte de la Biblia? Escuchar el Evangelio. Bueno, ¿y qué es el Evangelio? En términos generales es la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Sí, mis hermanos. Así es que cuando alguien nos habló, cuando un cristiano le habla a otra persona, el Espíritu Santo empieza a iluminar, a tocar a aquella persona, a inquietarlo. Y si esa persona es sincera para con Dios, quiere agradar a Dios, esa persona empieza a ser movido, a ser inquietado por el Espíritu Santo. Si no es sincero,
aunque le predique Luis Palado, bueno, aunque le predique el Señor Jesucristo, no va a creer. No es quien me predique, sino es que si hay algo dentro de mí que quiera agradar al Señor. Sí, entonces es primero oír el Evangelio, oír lo que el Señor Jesucristo hizo por mí en la cruz de Calvario. Permitir que el Espíritu Santo nos ilumine. El que no quiere nada con Dios de una vez rechaza, no quiero ir. Cuando una persona permite que el Espíritu Santo lo ilumine, lo empiece a tocar, empiece a trabajar en él, es cuando aquella persona empieza a creer en el Señor Jesucristo. ¿Quién es Él y qué hizo por nosotros? Sí, mis hermanos. Entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar en uno y nos damos cuenta. Es como mirarte en un espejo, comparado con el Señor Jesucristo y lo que Él hizo. Nos damos cuenta de la maldad de nuestras vidas. Bueno, creo que unos más que otros. Se lo digo por experiencia. Como cuando uno anda en la calle y dice, qué guapo, qué bien que ando, qué bien preparado que ando, qué bien arreglado que ando. Y hasta que llega uno al espejo, un espejo bueno, entonces ya se dan cuenta el montón de defectos que tiene. Sí, entonces es cuando reconocemos aún en sí lo que somos. Reconocemos que somos pecadores. Es decir, que hacemos cosas que ofenden, que lastiman a Dios. Entonces es cuando empezamos a meditar. Reconocemos que somos pecadores y queremos no seguir en ese camino, puesto que llama el arrepentimiento, ¿verdad? Allí es donde le pedimos al Señor Jesucristo que nos perdone y que nos lave con su sangre. Recuerdo que le dije al Señor, Señor, perdóname, pero cámbiame. No voy a perdonar y seguir yo igual. Cámbiame, Señor. Lávame con su sangre y que nos haga nuevas criaturas. Uno perdonado, pues seguir con ese tormento encima, no tiene sentido. Así es, mis hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. La persona que tiene una alma, un corazón para el Señor Jesucristo, para agradar a Dios, al oír lo que el Señor Jesucristo hizo, lo que desea es que lo cambie. Que cambie su vida. Comprende en realidad los injustos, los ingratos que somos, ¿verdad? Que somos la máxima creación de Dios y vivimos ofendiéndolo a Él, despreciándole. Hasta que el Espíritu Santo nos ilumina y podemos comprenderlo. Cuando estas cosas suceden de verdad en nuestras vidas, eso es verdaderamente creer. Eso sí podemos llamarlo nacer de nuevo. Entonces el Espíritu Santo entra a nuestro espíritu. El alma es lo que le llaman el corazón.
entra a nuestro espíritu, que es la parte que se comunica con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Y empieza a limpiar nuestra alma, de donde nacen todos los malos pensamientos, las malas decisiones, todo lo sucio que tenemos como seres humanos. Empieza a limpiar nuestras almas. Es cierto que desde ese momento ya somos hijos de Dios, desde ese momento ya estamos perdonados, desde ese momento ya tenemos nuestro nombre en el libro de la vida, desde ese momento ya somos salvos. Pero, mis hermanos, no es que desde ese momento ya fuimos limpios. Ya se nos quitó todo. Fuimos perdonados. Pero la limpieza en el cristiano es un proceso. No podemos pedirle a alguien que hoy se convirtió y ya hoy mismo, mañana ya es otro totalmente. Es otro para con Dios, ya es su hijo, pero para el mundo va a seguir siendo el mismo. Solo que va a empezar a experimentar lo que es la presencia del Espíritu Santo en una persona, en un pecador que se arrepintió, que pidió ser lavado con la sangre del Cordero. Empieza a limpiar nuestra alma. ¿Recuerdan el canto de aquel que, bueno, quería agradar a Dios y le dice al Señor, Señor, hágame como tú quieras? ¿Ah? Hágame como tú quieras. Así es como tenemos que decir al Señor, hágame como tú quieras. ¿Está bien? No me gustas, pero ¿sabe qué? En el proceso te voy a hacer llorar. ¿Por qué? Porque por el fuego te voy a hacer llorar. Y mis hermanos, te voy a hacer llorar es ese cambio que el Espíritu Santo empieza a hacer en la vida del nuevo creyente. Hay cosas tan lindas, o que le parecen tan lindas, bueno, tan importantes para ese nuevo creyente que no quiere dejarlas. Allí es donde nos toca que llorar. Cosas que no queremos dejar. No voy a mencionar cosas porque son tantas para algunos, cosas tan delicadas, cosas tan profundas y cosas tan escandalosas también, que Dios sí las conoce. Pero empieza esa lucha en aquella persona, empieza a ser limpio por medio del Espíritu Santo. Empieza a tirar toda la basura para afuera, no quiere vivir en un basurero. Quiere una casa nueva, de veras. Te lleva su tiempo, la persona, para permitir que el Espíritu Santo, pues, lo limpie, ¿verdad? Por fe en la sangre del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, dice que cuando creemos en el Señor Jesucristo, en ese momento, lo que es creer de veras, somos sellados con el Espíritu Santo. Eso dice Efesios 1:13. Y dice Romanos 8:16, texto importantísimo. Dice que el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso, pues, se experimenta. Eso se siente. Tristeza, dolor, vergüenza cuando queremos darle gusto a nuestra parte carnal. Y mucho gozo cuando soportamos las tentaciones. Y mucho gozo cuando hacemos algo que está conforme a la voluntad del Señor. Sí. Estas son las experiencias de un nuevo nacimiento. Sí. El nuevo nacimiento en el ser humano
es una experiencia inevitable. Claro que para muchos es un cambio tremendo, ¿verdad? Un salto tremendo, una experiencia muy profunda. Para otros que no se han hundido en el pecado, pues tal vez no lo sientan tanto. Yo digo lo que dice la Biblia, yo digo lo que yo, por la misericordia de Dios, tuve que experimentar, sí, hermanos. Y tengo que experimentar si me pongo rojo ante Dios. El Espíritu Santo va limpiando nuestra alma, o sea, nuestro corazón. Y es algo que a la vez nos asegura que somos salvos, que somos hijos de Dios, que ya tenemos un lugar que el Señor Jesucristo nos preparó en el reino de los cielos. Que el día que nos vayamos a esta tierra es porque el Señor Jesucristo nos llamó. Que no nos digan como aquel que esta noche viene a pedirte tu alma. El enemigo de Dios, no. Para el cristiano es esta noche o este día, vengo a llevarme tu alma. Porque te quiero allá, en el reino, en mi reino, en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Así es, hermanos. Es indispensable que el ser humano comprenda, entienda, que escuche bien quién es el Señor Jesucristo. No es que sea un profeta más, es que es Dios hecho carne. Es que tuvo que venir a la tierra porque si no, nadie se iba a salvar. Ni los del Antiguo Testamento se iban a salvar. ¿Por qué? Porque solo con el sacrificio de Cristo fueron salvos los del Antiguo Testamento. Y solo con el sacrificio del Señor Jesucristo somos salvos los del Nuevo Testamento, los que formamos la iglesia. Amén. Así es que si hemos entendido esto y hemos pasado esta experiencia, pues démosle gloria al Señor. Gloria al Señor, porque lastimosamente hay muchas personas que tienen años en la iglesia y no han podido comprender. Tal vez porque no se les ha explicado bien, o tal vez porque, bueno, no sé por qué. Solo Dios sabe. Pero gloria al Señor. Nicodemo sí entendió. Nicodemo está en el cielo por el testimonio que él dio. Pero lo vino a entender hasta que vino el Espíritu Santo y le iluminó. Nadie entiende las cosas de Dios si no es por el Espíritu Santo. Amén. Nadie entiende las cosas de Dios hasta que el Espíritu Santo haya hecho limpieza en su vida. Hasta que haya nacido de nuevo. Bueno, mis hermanos, la honra y la gloria sea para nosotros. Por su gran amor, por su gran misericordia. Él quiere que entendamos la razón de por qué su Hijo vino a la tierra y por qué Él tuvo que sacrificar a su Hijo para no sacrificarnos a nosotros. Amén. Padre Celestial, te invocamos para darte honra y gloria, para darte gracias, Padre, por tu gran amor, por tu gran misericordia, Padre. Gracias, mi Dios, que tu Santo Espíritu nos hace comprender un poquito de tu palabra, por lo menos lo más indispensable, lo que nos da la paz, lo que nos da el perdón, lo que nos da la entrada al reino de los cielos y lo que nos da esa seguridad que en el Señor Jesucristo somos más que vencedores y un día estaremos allá en tu santo reino. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.